el sistema inmunitario innato obstaculiza la entrada de los microorganismos y limita el crecimiento de muchos de ellos que logran colonizar los tejidos. Los principales puntos de interacción entre las personas y su medio son la piel, el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Estos se encuentran revestidos por epitelios continuos que actúan como barreras, que impiden la entrada de los microorganismos desde el medio externo. Sin embargo, muchos microorganismos logran abrirse paso a través de estas barreras epiteliales, pero se encuentran con otras células de la inmunidad innata capaces de destruirlos. La respuesta inmunitaria celular innata a los microbios consiste en dos tipos principales de reacciones: la inflamación y la defensa antivírica. La inflamación es el proceso de reclutamiento de leucocitos y proteínas plasmáticas desde la sangre, su acumulación en los tejidos y su activación para destruir los microbios. Los principales leucocitos que se reclutan en la inflamación son los fagocitos, principalmente neutrófilos, monocitos, macrófagos y células dendríticas. Los fagocitos ingieren microbios, células muertas, y los destruyen en vesículas intracelulares. La defensa antivírica es una reacción mediada por citocinas, en la que las células adquieren resistencia frente a las infecciones víricas y se destruyen las células infectadas por los virus mediante células especializadas del sistema inmunitario, que serían los linfocitos citolíticos naturales o NK, del inglés Natural Killer. En muchas de las reacciones inmunitarias innatas intervienen citocinas producidas por las células dendríticas, por los macrófagos y por otros tipos de células, como las células endoteliales, por ejemplo. Los microbios que logran resistir estas reacciones defensivas en los tejidos pueden entrar en la sangre, pero allí son reconocidos por proteínas circulantes de la inmunidad innata. Entre estas proteínas plasmáticas, las más importantes son los componentes del sistema de complemento. Las proteínas del complemento son activadas por las superficies microbianas. Los productos de la escisión proteolítica de estas proteínas median en las respuestas inflamatorias. Estas cubren, o sea, opsonizan a los microorganismos y potencian su fagocitosis. También pueden provocar la lisis de estos microorganismos directamente. Durante las reacciones inflamatorias también hay otras proteínas que entran en las zonas de infección y que pueden ayudar a combatir los microbios. Los monocitos surgen de una célula precursora de la línea mielocítica en la médula ósea, circulan en la sangre y son reclutados por los tejidos durante las reacciones inflamatorias. En estos tejidos maduran hasta convertirse en macrófagos. Las células dendríticas también surgen de la misma célula precursora de la que surgen los monocitos, pero se diferencian en diferentes tipos de células dendríticas: las clásicas, las dendríticas plasmocitoides, y algunas células dendríticas pueden surgir también directamente de los monocitos. Otras células dendríticas pueden surgir de precursores embrionarios, como en el caso de las células de Langerhans de la piel. Los neutrófilos también se producen en la médula ósea y surgen de los mismos precursores que originan a los fagocitos mononucleares. Son la población más abundante de leucocitos circulantes. Los neutrófilos y los monocitos circulan en la sangre y son reclutados en los tejidos infectados o dañados, donde eliminan microorganismos infecciosos y también eliminan tejidos muertos y reparan el daño. En los lugares de infección, los macrófagos que se han encontrado con microorganismos producen citocinas como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. Estas activan a las células endoteliales de las vénulas cercanas para que produzcan selectinas y expresen ligandos para las integrinas y las quimiosinas. La fuerza del flujo sanguíneo trata de separar al leucocito de la superficie endotelial
y hace que éste ruede sobre dicha superficie. Las quimiosinas que se generaron en los tejidos infectados vecinos o que fueron producidas por las células endoteliales se expresan en la superficie endotelial y al pasar los leucocitos sobre estas se unen a sus receptores. Esto produce que las integrinas del leucocito pasen de un estado de baja afinidad a un estado de alta afinidad. Al entrar en contacto estas integrinas en un estado de alta afinidad con sus ligandos expresados en las células endoteliales, se produce la adhesión firme de los leucocitos. Estos, posteriormente, reptan sobre la superficie de las células endoteliales buscando las uniones y al encontrarlas migran a través de la pared venular. Este mecanismo se repite también de manera prácticamente igual en los monocitos y en los linfocitos que migran fuera de los vasos sanguíneos. Durante la fagocitosis, los microbios pueden ser ingeridos por diferentes receptores de membrana de los fagocitos. Algunos se unen directamente a los microbios y otros se unen a los microbios opsonizados. Por ejemplo, la integrina MAC1 se une a microbios opsonizados con proteínas del complemento. Luego, los microbios son interiorizados en fagosomas que se fusionan a lisosomas para formar fagolisosomas, donde los microbios mueren por la acción de especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno y por enzimas proteolíticas. Las células dendríticas, al igual que los neutrófilos, monocitos y macrófagos, son considerados fagocitos profesionales, ya que tienen en su superficie receptores de reconocimiento de patrones que son capaces de identificar objetos nocivos como extraños al organismo. Se encuentran en grandes cantidades en los tejidos que están en contacto con el medio exterior, como por ejemplo la piel, la nariz, los pulmones, el estómago y los intestinos. También se encuentran en estado inmaduro en la sangre. Su función es buscar constantemente patógenos que ingresen del medio. Cuando encuentran estos patógenos, los fagocitan y migran a los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos entran en contacto con los linfocitos T, a los cuales activan, y estos a su vez activan a linfocitos B que empiezan a producir anticuerpos contra ese antígeno específico que les presentó la célula dendrítica. En este punto se inicia la inmunidad adquirida. El antígeno también puede entrar al organismo directamente al torrente sanguíneo y llegar al vaso. Los linfocitos NK reconocen ligandos en las células infectadas o en las que sufren algún tipo de estrés y matan estas células del hospedador. De esta forma, los linfocitos NK eliminan reservorios de infección, así como células disfuncionales. Los linfocitos NK responden a la interleuquina 12 producida por los macrófagos y a su vez secretan interferón gamma que activa a los macrófagos para que maten a los microorganismos ya fagocitados. El complemento tiene 3 vías de activación: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. En la vía alternativa, el componente C3 del complemento reconoce directamente ciertas estructuras de la superficie microbiana, como por ejemplo el lipopolisacárido bacteriano. En la vía clásica, una proteína plasmática llamada C1q detecta anticuerpos unidos a la superficie de los microbios y se une a la porción Fc de dichos anticuerpos. Por lo tanto, esta vía forma parte de los mecanismos de la inmunidad adaptativa, puesto que requiere de la presencia de anticuerpos. En la vía de la lectina, una proteína plasmática llamada lectina ligadora de manosa reconoce manosas terminales
en las glucoproteínas y glucolípidos microbianos. Estas uniones activan enzimas precursoras inactivas llamadas zimógenos que llevan a la escisión del componente C3 del complemento en C3A y C3B. Las funciones del complemento son tres: opsonizar los microbios, promover el reclutamiento de fagocitos en la zona de infección y, en algunos casos, matar directamente a los microbios. Los microbios opsonizados con el componente C3b son reconocidos por el receptor para el C3b que poseen los fagocitos. Luego de su unión son fagocitados por los fagocitos. Luego de la escisión del componente C3 en C3b y C3a, se produce la escisión del componente C5 en C5b y C5a. C5a y C3a participan en el reclutamiento y activación de los leucocitos y la posterior destrucción de los microbios por estos leucocitos. Después de la unión del componente C3b al microorganismo, se desencadena una cascada de activaciones y escisiones de los demás componentes del complemento que lleva a la formación del complejo de ataque de membrana, gracias al cual se produce una lisis osmótica de la bacteria. Sin embargo, aunque las reacciones de la inmunidad innata pueden controlar e incluso erradicar las infecciones, muchos microbios patógenos han logrado evolucionar para resistir esta inmunidad innata, por lo que la defensa contra estos microorganismos requiere mecanismos más potentes y especializados, como los de la inmunidad adaptativa.